Hablamos de PsyOps, operaciones psicológicas, las que tienen como objeto modificar la conducta de una parte de la población previamente elegida, influyendo en sus percepciones y actitudes. Operaciones que se hacen, pero no se dicen. Que para ser eficaces tienen que sepultarse en el más absoluto de los silencios. Algunas salen bien, otras no tanto. Y no solo las usan los ejércitos, también los estados para mejorar su imagen en general o las grandes corporaciones. De las PsyOps y sus términos asociados como ataques de bandera falsa, vamos a hablar en este episodio de Primum Gradus. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter específico de este programa es @primumgradus. Estamos en iVoox, estamos en primumgradus.net, en la radiodelahistoria.com, en Spotify y en un montón de sitios de estos que van recogiendo podcasts. Cada día me sorprendo dónde estamos. Pero además podéis poneros en contacto con nosotros mediante el correo electrónico primumgradus@gmail.com o bien por WhatsApp. Por WhatsApp podéis enviar vuestras notas de voz. Atención, no me llaméis por teléfono, evidentemente no lo voy a responder, lo tengo por ahí tirado en una habitación de mi casa y es básicamente para vuestras notas de voz, para que intervengáis ahí y podéis dejar vuestra opinión, vuestras sugerencias, vuestras críticas razonadas y lo podamos usar en el programa para que se oigan las voces de los oyentes. Y os voy a dar el número de teléfono. Es +34, por si llamáis desde fuera de España, y es 644 190223. Repito, +34 644 19 0. Espera, que lo tengo aquí y se me ha ido 0223. Hay que ver, esto es el directo. Por cierto, estaba todo el rato hablando en plural y es que efectivamente este programa hoy no lo voy a hacer yo solo, sino que tengo un invitado al otro lado de la aplicación para hablar. Se llama Hitsi en este caso. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Ricardo, ¿y tú? Aquí estoy, al otro lado del éter. Del éter, sí. Bueno, pues Fernando va a hablarnos, yo voy a presentar un poquito de un tema que es como dicen los gallegos de las meigas. ¿Existen las meigas? No sé si existen, pero a verlas haylas. Bueno, esto es muy de gallegos, ¿no? En fin, es una cosa que existe, pero que no se puede comprobar que existe, porque en el momento que se comprueba que existe, pues ya no tiene sentido. Y se llaman PsyOps, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de las PsyOps, que tiene ese toque, pero es como si las meigas tuvieran su propia página. Entonces, es muy curioso. O sea, es como si dijeras, ¿existen las meigas? No lo sé. Pero en el programa vamos a poner capturas, y es que está en Wikipedia, de cuántas unidades del ejército americano se denominan como unidades de operaciones psicológicas. Con lo cual, ¿el problema cuál es esto? Las unidades existen, pero sus trabajos nunca ha salido una unidad del cuarto ejército diciendo, pues sí, la verdad es que ¿saben cuándo se derrumbó el frente afgano en el 97? Fuimos nosotros. Claro, porque entonces ya pierde la gracia, ¿no? Claro. ¿Saben, por ejemplo, lo de que vamos a hablar luego de falsa bandera? ¿Saben después del incidente del Golfo de Tonkin? Cuando de repente hubo este movimiento, fuimos nosotros. Pues las PsyOps, al ser dentro de operaciones especiales encubiertas, pues oye, no creo que si algún oyente lo sabe, que nos lo diga, en esta página hay un oficial que confiesa cómo la hizo y la subiremos encantados y aprenderemos más, pero yo no he encontrado nunca a alguien que diga directamente, igual que tú hablabas de Bernays y que salía en televisión española, pues no hay nadie como Bernays diciendo, pues sí, la verdad es que yo hice esta operación y esta y hice esto y gracias a esto los italianos bajaron un 4% su consumo eléctrico. No conozco ese caso, me gustaría, pero no lo conozco. Pero está definido y existen grupos operacionales que las llevan a cabo. PsyOps entiendo que es una palabra como una especie de acrónimo de Psy, de psicológico y Ops, operaciones, ¿no? Operaciones, exacto. Como hicimos un programa de prueba y se nos revolvió, lo vamos a hacer más claro. Vamos a definir primero qué es, ¿no? La definición es que es una operación en tiempos de guerra o en un escenario de guerra
o de confrontación. O sea, no tiene que estar la guerra abierta. Tú puedes tener un enemigo y haces la operación porque esa persona es tu rival. O ese estado, esa corporación es un rival o algo que choca con los intereses estratégicos que los definiremos ahora de la nación, ¿no? Entonces tú haces esa operación de guerra o hostil con objetivos militares o estratégicos que están señalados por el gobierno o por la organización que le lleva que le lleva a cabo contra otro gobierno, otras organizaciones, otras personas. ¿Cuál es el objetivo? Influir en sus creencias, valores, su sistema social, económico o en su estructura corporativa. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen mediante operaciones de información que influyen y modifican el comportamiento, las creencias o las acciones de los atacados. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es lograr ese punto de cambio estratégico del que está llevando la operación. Dime. Pues no iba a decir, esto estamos hablando dentro del ámbito militar, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre estas PSYOPs entendemos que las organizan los estados mayores. Estados mayores o grandes corporaciones que también tienen departamentos parecidos que hacen otra cosa, pero que son PSYOPs también, que son operaciones de cambio de valores, creencias o comportamiento de grandes grupos o de individuos. Es decir, aquí la cosa es que dentro de un plan estratégico, porque ya vamos avanzando un poco más, es decir, ya hemos planteado que es una PSYOPs, ¿y quién la puede hacer? Alguien que tenga toda esa infraestructura. ¿Para qué la hace? Para un objetivo a largo plazo. ¿En qué marco dentro la hace? Dentro de la dirección estratégica. Es decir, una gran compañía o un Estado tiene unos objetivos nacionales, unos objetivos estratégicos que son fundamentales y a largo plazo, ¿no? Y dentro de eso tiene la doctrina, que ahora explicaremos qué es, y dentro de la doctrina tiene estas operaciones que sirven para facilitar sus objetivos. De acuerdo. Pues oye, entonces, ¿qué? Tú le has nombrado así a Bernays, le dediqué un programa que yo creo que vale la pena revisarlo, lo pondré ahí luego la referencia abajo para que lo revisiten. Y bueno, y ahí cuenta cómo él consigue, trabajando para una multinacional del tabaco, que las mujeres fumen cuando estaba mal visto, toda una operación psicológica, que los hombres lleven reloj de pulsera cuando era considerado que el reloj de pulsera era solamente femenino, y una serie y que los americanos desayunan huevos fritos con bacon. Y más cosas, y sobre todo consiguió meter a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues ese libro es muy interesante, porque él parte de la base de que a la opinión pública hay que manejarla porque no saben dónde van. Es como una declaración de principios, pero claro, esto es como una PSYOP declarada, y no sé si hay un poco de egocentrismo de este personaje, porque... Es que había un vídeo muy interesante que subiremos en que el autor, que es analista de inteligencia, habla de narcisismo y operaciones psicológicas. Es decir, hay un punto de psicopatía y narcisismo en las personas que a cierto nivel deciden que van a hacer estas operaciones, que es un punto de yo sé lo que es bueno, ellos no lo saben. Así que como yo tengo los institutos de estudios, porque esto se basa en que hay institutos de estudio, datos estadísticos, grupos de control, y entonces, como yo tengo toda esa maquinaria, yo decido si la gente come huevos o si la gente come pato. Porque yo le decido si la gente se tiene que hacer vegana, porque ya no da las cifras. Entonces, hay ese punto de egomanía narcisista de decir yo sí tengo la capacidad de decidir qué deben hacer estos que no saben ni dónde van. Bueno, oye, antes de continuar, me permites que, porque eres tú el que vas a hablar, pero yo para ilustrar este tema de lo que es una PSYOP, hombre, os voy a recomendar una película, que, bueno, os voy a decir el nombre original en inglés, es Wag the Dog, que es como una especie de frase hecha en inglés. En España se tradujo como La cortina de humo. En Argentina, Mentiras que matan. En resto de Hispanoamérica, Escándalo en la Casa Blanca, lo digo por si la buscáis por ahí. Director Barry Levinson. Está Robert De Niro. Atención, el guión, entre otros, es de David Mamet. La música de Mark Knopfler, por eso sale Robert De Niro, Dustin Hoffman, Anne Hedge y bueno, y otros actores que yo no los conozco, a lo mejor vosotros sí. Es del año 97, esto es importante porque en el año 97 ocurrió el escándalo aquel Levinsky, y es que esta película, casualidad, esto no parece ser que estuvo hecho expresamente, pues trata de un tema muy parecido, de un presidente de Estados Unidos que tiene un affair con una becaria, y hay que taparlo, y para eso hacen una operación de inventarse literalmente una guerra con Albania. Y bueno, y para eso recurren a un productor de Hollywood que va a hacer la obra de su vida, pero oye, sobre todo que no lo sepa nadie, ¿eh? Pero claro, el productor tiene su ego y quiere que se sepa su obra maestra. Bueno, y hasta aquí no os voy a desvelar más porque si no me cargo la película, y yo creo que vale la pena que la busquéis, porque es una forma de ilustrar lo que es un PSYOP, ¿no?
Exacto. Y me lanzas la bola bien lanzadísima y entonces demuestra que es un PSYOP. ¿Por qué? Porque como decía, y ya vamos tal, una PSYOP, aunque también puede ser dentro de una multinacional, fundamentalmente se da dentro de un gran estado como el norteamericano y como el ruso, que tienen los objetivos nacionales y la doctrina, que ahora la explicamos. Muy bien. Pues nada, sigue explicando que... Claro. Como estaba ahí, por ejemplo, ¿qué son los objetivos nacionales? Que ya lo he dejado salir. Son una serie de principios que guían, es decir, el núcleo duro del Estado, Departamento de Estado, altos funcionarios, gente que se dedica a la política, tienen esa guía que es con objetivos concisos, es decir, no permitir que la navegación aquí la controle tal país, no permitir que se nos supere, ¿no? Entonces, tienen esos principios que serán los que rijan y guíen las actuaciones y los esfuerzos del aparato estatal y militar, ¿no? Y dentro de esos principios nacionales surge la doctrina. La doctrina consiste en esas tácticas, técnicas, procedimientos, condiciones y símbolos que van a guiar en la acción de las Fuerzas Armadas y de inteligencia. Por ejemplo, más blindaje o más más carro o más armas anticarro. Más fuerza aérea o más fuerza de intercepción. Si hay mejorar la imagen o empeorar la imagen para provocar un conflicto. Todo eso está dentro de esa doctrina que va a marcar el tipo de ejército y el tipo de operaciones, y ya dentro de ese tipo de ejército va a haber unidades dedicadas a la guerra psicológica, y dentro de esas unidades específicas dedicadas a hacer ya operaciones, las infoops, que son operaciones directas. Pues oye, ahora me has recordado el programa que hicimos hace unas semanas sobre España-Marruecos, otra vez autocita, pero salían cosas de estas, ¿verdad? Claro. Porque si hay de hecho es muy importante que para hacer esto, el tamaño no es importante. O sea, Liechtenstein puede hacer PSYOPs y Coca-Cola podría hacer mejores PSYOPs que España o Apple. Es decir, lo que se necesita es una dirección estratégica, un camino. Y con una dirección estratégica o la United Fruit con las repúblicas bananeras. Por ejemplo. Y a veces hay PSYOPs, por decirlo de alguna manera, o campañas de publicidad que podríamos llamar de buen tono, de buen rollo, que no son tan negativas, sino sencillamente trata de ganarse la simpatía del mundo entero y cambiar una visión negativa de tu compañía o de tu estado. Hay un caso que tú me comentaste el otro día que espero que nos cuentes, lo de Japón, lo de el Cool Japan, ¿no? El Japón guay se podría traducir. Claro, mira, en este contexto de lo que está entre la frontera entre la SAI y la InfoOps, podríamos hablar de un ejemplo muy claro, que es la campaña Cool Japan. Todo el mundo que tenga más edad, todos los que tengan menos de 30, tienen una imagen de Japón, y todos los que tengan más edad tendrán otra. Es decir, Cool Japan es una campaña... Japón tenía una terrible imagen, hagamos un off the record, una imagen de país primero que había causado las mayores atrocidades del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, y luego un país donde se hacían copias baratas. Entonces, Cool Japan fue una campaña del gobierno japonés dentro de su visión estratégica, en la cual lo que pretendían y su objetivo fundamental era cambiar la percepción del mundo de Japón. Así que lo que hicieron fue invertir en soft power. Lo que hicieron fue invertir en productos culturales japoneses exportables, analizando los mercados a los que iba, para, a través de una producción cultural de bajo coste como es el anime, como son las series, todos los dibujos, desde Heidi y Marco hasta Dragon Ball, hasta la enorme cantidad de anime que hay ahora mismo, que solo se produce en Japón. Pues la idea fue exportar todo ese soft power y cambiar la percepción. Fue una operación de marketing englobada dentro de un interés estratégico dentro de una doctrina política que llevó a un cambio de la percepción real del país. Y bueno, los resultados están a la vista, es decir, actualmente las nuevas generaciones peregrinan sistemáticamente a Japón en busca de una meca que le ha vendido todo ese mundo que crearon ya hace varias décadas. Y bueno, ha sido una campaña súper efectiva en la cual Japón ha pasado de ser un país nada turístico y un país cerrado al mundo a un país cuya cultura es admirada y se exporta a todo el planeta y cuyos valores se ven muchas veces como admirables y son conocidos y familiares
por muchísimas personas de todo el planeta, de muchísimas situaciones diferentes. Con lo cual podemos ver que ahí hay una operación, no sabemos si información o dentro de una SHAI, pero una información de cambio de percepción muy fuerte, con un éxito enorme. Claro, entonces, esto es grandes grupos corporativos, aparatos estatales o compañías. Entonces, y ya por ejemplo la InfoOps, ¿no? La operación de información es un tipo de información, es un tipo de operación ya más al detalle que se hace sobre aliados o enemigos para provocar un efecto concreto. Por ejemplo, o sea, el objetivo es afectar al sistema de información, de toma de decisiones del adversario o defenderse. Y haciéndolo con con infosicación o contrapropaganda. Es decir, por ejemplo, ¿Has dicho ¿has dicho infoxicación? ¿Es un error o se llama infoxicación? No. Lo llaman así. Vale, sí. O sea, la infoxicación es, por ejemplo, un ejemplo de InfoOps es elecciones de 2016, ¿no? Hay 2 candidatos. Y hay un país como Rusia que tiene un aparato de creación de opinión como RT y bot en Internet, ¿no? O sea, no estamos diciendo, pero sí lo tiene. Y deciden que dentro de su plan estratégico, como tienen capacidad de intervención en redes mediáticas norteamericanas, el mejor candidato es Donald Trump, e intervienen a favor. Entonces, eso es una InfoOps. Que luego hayan sido decisivos o no, que haya sido una intervención criminal, eso ya es otra cosa. Pero el aparato ruso decide que va a hacer una operación de información a favor de un candidato en un país extranjero. Yo me acuerdo, años atrás, cuando era pequeñito, creo que en el Golfo de Rosas, ahí había Radio Liberty o algo así para emitir a los países del este, los americanos. Uh-huh. Debía ser la misma función. Sí, o sea, de hecho, cuando uno se mete en este mundo de las InfoOps y las IOPS, está en esa grabación de la radio no sé cuánto en Escocia, en Finlandia, donde se demuestra una transmisión de códigos para una InfoOp o una traición. Entonces, esto todo es un juego de espías y contraespías, de estados y multinacionales, donde hay intereses estratégicos, y todos estos juegos de manipulación de la opinión y de cambio de valores para hacer operaciones estratégicas es algo que ocurre, es real y está pasando todo el tiempo. Bueno, a mí me acuerdo unas declaraciones del líder de ¿cómo se llama esto? De Podemos, de Pablo Iglesias, hablando de que efectivamente a mí me paga Hispan TV, que es de Irán, qué pena, porque es una tiranía, pero son los que nos subvencionan y ya sé que están haciendo su política. O sea, es una confesión de parte y está en las redes, ¿eh? Tal cual, porque como diciendo, sí, lo reconozco, me pagan, estos son los que me pagan. Claro, Hispan TV, radio iraní, que tiene intereses. Eso es la operativa dentro de las info y el mundo de espionaje. Es decir, estoy en las info y las IOP van dentro de los mundos de espionaje. Entonces, yo quiero influir en España, pues creo un canal que difunda en español. Me busco aliados locales, creo contenido, y ya una vez que lo tengo, a ese público, ya mis IOPs y mis InfoOps van por ese canal. Y ya tengo un canal por donde entrar. Entonces Pablo Iglesias es decir, yo sé que esta gente está haciendo espionaje y está haciendo operaciones de información y psicológicas, pero a mí me beneficia participar en sus operaciones. De hecho, mira que bien les ha salido que los secretos del CNI y los secretos OTAN de España han llegado allí todos. Bueno, o sea, les ha salido las IOP, les ha salido redondas. Pero dice muy poco de España, del gobierno español, esto. Bueno... Es que la situación de España a nivel geoestratégico es lamentable, tirando a deplorable. O sea, los que nos gobiernan están entre la inconsciencia y la más absoluta... O sea, estos gobernantes que llamamos del siglo XIX, que decíamos cómo podían vender así sus países, eran más honrados que estos. Entonces, sin visión estratégica y algunos con una gana de desmantelar el Estado y la nación que gobiernan, pues oye... Pues lo que no nos puede asombrar es que salga lo que sale. Y con otros muchos intoxicados que les han enseñado que su país es una basura y que nadie tiene derecho a pensar en concepto nacional español porque eso solo significa un gobierno, y que lo moderno, democrático, maravilloso es vender tus secretos a Irán, pues oye, eso, y trabajar para que algunos tengan mansiones y destruyan su propio país, pues ya con eso cierra la luz, apague y vámonos. Bueno, volvemos a las SIOPs más así en genérico.
¿Hay algo más que se te ha quedado en el tintero o vemos algún ejemplo de posible? Porque claro, nunca se sabe si es sí o si es no. Ejemplos de bandera falsa hay muchos, pero la bandera falsa a mí me da la sensación como es la guinda del pastel, ¿no? Ya es la culminación de... Esto son una actuación combinada, es decir, cuando te preparas para hacer algo tan grave como una acción de bandera falsa, ¿no? Antes ha estado preparando la operación psicológica de las InfoOps. Entonces, por ejemplo, Hertz, que lo comentábamos en la preparación. Ah, sí, bueno, pues ya he puesto a recomendar películas. Ciudadano Kane, que no es Hertz, pero todo el mundo sabía que era Hertz. De hecho, le puso una demanda. Se ve como ahí el magnate... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. El magnate que protagoniza la película de Orson Welles. Pues es un señor que se empeña en que Estados Unidos tiene que conseguir Cuba y hace toda una campaña mediática para ir a la guerra con España para conseguir Cuba. Perdón, ¿es eso a lo que te referías? Claro, ¿no? claro, por supuesto. Exactamente. Entonces, la operación de falsa bandera es la del Maine, pero antes de que ocurra lo del Maine hay un montón de artículos de prensa. Hay artículos que empiezan a hablar de la libertad. Hay artículos que empiezan a hablar de cosas que parecen que no tienen relación, ¿no? Midiendo al público. Y poco a poco luego empiezan a hablar de sufrimiento guerrillero, pum, pum, pum. Y de repente estalla el Maine y de repente el público de lectores está preparado para los artículos que van a venir apoyando la guerra. Y entonces ya se crea el caldo de opinión con la preparatoria y con la operación de falsa bandera y la operación de información para que se pueda declarar la guerra y la gente, cuando los congresistas vayan a declarar la guerra, les apoyen. Uh-huh. Esto es un ejemplo que si no podemos confirmarlo, pero es un ejemplo, incluso antes de que se llamaran así, de un ejemplo de operación completa. Bueno, y hay más ejemplos de estos que suenan muy raros, las primaveras árabes, todas muy coordinaditas. El Euromaidán, sí, exacto. ¿Cómo se hace una primavera árabe? Pues primero se va tomando contacto local, como se hizo con Hispan TV, ¿no? Y se van creando grupos y también tengamos en cuenta que Facebook, Twitter están al servicio de quienes están. Es decir, igual que ahora está la polémica de TikTok, que porque eso es peligroso TikTok, ¿no? Que bueno, si los oyentes no lo saben, es una aplicación china que está triunfando y Estados Unidos la quiere prohibir, como están prohibidas las aplicaciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque recopilan información y sirven para estas operaciones. Es decir, si tú gobiernas esa aplicación y recoges información, tú le estás dando la base a esos organismos que luego pueden hacer esta operación, ¿no? Entonces tú creas estos grupos. Y hay que recordar que las primaveras árabes en el Euromaidán, Facebook está muy instalado, y cuando llega el momento y tienes el contacto local, tienes la operación de inteligencia, entonces echas la ola y la ola echa a rodar solita. Y esto estamos hablando de unos niveles altísimos. O sea, ¿cuál es mi visión estratégica? Esta. La que sea, que no la conocemos. Yo no conozco cuál es la visión estratégica real de Estados Unidos o de Rusia. ¿Cuáles son mis intereses geoestratégicos en este momento? Esto. Pues vamos a trabajar en estas operaciones, abonando el terreno, preparando y ya cuando llega el momento entonces se echa la ola y se consigue el efecto, o se intenta que se consiga el efecto, porque yo no sé si las primaveras, o sea, si el efecto de las primaveras, si lo que se quería era desestabilizar la zona hasta un punto inusitado, lo han conseguido, pero yo no sé si han logrado el objetivo que querían. Quizás no siempre se controla todo. Bueno, también no sé si había una PSYOP, pero desde luego fue muy chapucera o estaban medio locos, ¿no? Cuando dijeron, cuando lleguemos a Irak nos aclamarán como libertadores. Digo, pues hombre, ¿no has oído nunca esto? Sí, o sea... Vamos, no sé si se lo creían realmente o es que les daba igual. Yo es que, mira, sinceramente, también vamos a meter un inciso que no estaba en el programa, pero es muy interesante. Estados Unidos ha gastado 5 billones europeos, 5 trillones americanos en las guerras estas que no han obtenido nada. Han desestabilizado la zona. A ver, si el objetivo era hundir económicamente a Estados Unidos, crearle mala imagen, destrozar la zona, pues vale. Pero cuando hablamos de estas cosas parece que hablamos de gente, mira, me pueden hacer que me ponga un pollo en la cabeza, me pueden hacer que me quiera casar con mi cama, me pueden hacer que me quiera casar con un mueble con, yo qué sé, con una vaca, ¿no? Porque siempre pensamos así, manipulaciones que le cambian. Pero hombre, también nos olvidamos que incluso, por eso habla del elemento de ego narcisista, incluso las personas que dirigen PSYOPs y operaciones como esta de Irak, también se equivocan. Es decir, siempre nos venden la imagen de un grupo de gente malvada con un control absoluto. No, o sea, si tienes que tirar 5 trillones para conseguir esto y hacer todas esas PSYOP para conseguir destrozar Irak, crear una mala imagen del país y hundirlo, es que aunque trabajes para el mayor enemigo, es un fracaso como un castillo.
Entonces, dentro de la gente que hace estas visiones estratégicas y estas PSYOP también hay fracasos y errores de apreciación muy grandes. Y luego también pueden haber cosas que parecen PSYOPs y son carambolas. No sé, se me puede ocurrir, no sé, pero como esto es misterioso, alguien podría decir muy conspiranoico, aquello del 15M, la gente aquí en España, que la gente salió a la calle, se reunía en comités y apareció, de ahí Podemos, estaba todo orquestado. Y no podía ser que sencillamente eran tipos muy avispados, vieron a Río Revuelto, vamos a agitarlo, pero sobre la marcha, y a Río Revuelto ganancia de pescadores, y como ellos estaban preparados esperando su momento, pues ahí está, pero no lo iniciaron ellos. Puede ser también, por ejemplo. Hombre, ahí sale la frase que decía el antiguo director de la CIA, no sé si era Dulles, que decía que la gente era imbécil, porque pensaban que ellos creaban las olas. Decía, si tuviéramos ese poder no habría problema, pero dijo eso de nosotros no creamos las olas, nosotros vemos las olas y las dirigimos al puerto que nos gusten. Y muchas veces las operaciones secretas de PSYOP son dirigir la ola hacia donde la persona que tiene interés estratégico lo quiere. Entonces, una cosa son las operaciones de siembrar, es decir, sembrar para recoger, y otra cosa es esa operación ya de ejecución. Y luego hay veces que uno siembra y la ola es mucho más fuerte de lo que jamás habría soñado, y otras veces la ola pues te tira contra las rocas. Pero aquí queremos dejar claro que esto no es decir, oh, mira, ya PSYOPs y... No, existen. A veces son sobre cosas que no hayan planificado y a veces tienen efectos súper desagradables. Pero existir existen, y existen unidades que las hacen. Y no todas las cosas que ocurren, como tú dices, es una PSYOP. A veces viene la ola y la ola pues te pilla estupendamente. Bueno, aquí hemos hablado mucho de Estados Unidos y yo creo que Estados Unidos tiene una especialización y es primero la opinión pública y luego el barco convenientemente hundido. El Maine, un transatlántico de la Segunda Guerra Mundial, la Bahía de Tonkin. Estas le salen bien, pero vienen entre comillas, porque lo de Vietnam... Bueno, durante un tiempo fue bien. Lo que pasa es que la guerra le salió mal y se excedió y calcularon mal y la población se le volvió en contra. Y de hecho, los soviéticos gastaron bastante en hacerle PSYOP para que la población, los movimientos pacifistas prosperaran. Y ese es un problema muy grande que tenemos las sociedades abiertas, mientras sociedades como la china o la rusa... Esto es muy interesante. ¿Qué es más mejor? Me produce un profundo odio la visión china y rusa de que ellos son superiores porque no se les pueden hacer PSYOP porque están cerrados. Pero sus gobiernos acaban en golpe de estado y en problemas serios porque cuando no te pueden hacer PSYOP y no tienes sociedad abierta, cuando pierdes el control y no estás acostumbrado a que haya libertad... Bielorrusia. En Bielorrusia ha llegado un momento en que la cosa se ha hartado y están al borde de colgar a Lukashenko. Entonces, los capullines estilo, y lo digo así, Xi Jinping, Vladimir Putin, psicopatillos que piensan que Xi Jinping es un ser despreciable. O sea, a Xi Jinping habría que estallarle un Winnie the Pooh en la cara y decir, tú vas a pedir perdón a cada persona que has encarcelado por compararte con Winnie the Pooh. Entonces, estos tipejos que piensan que pueden, ¿no? El problema es que sí, ellos pueden hacer grupos pacifistas en Estados Unidos y romper la política, pero se recuperarán, nos recuperaremos. Pero ellos, o el rey de Marruecos, el día en que alguien les cuestiona, la estructura de cristal se rompe y se colapsa. Por eso tienen tanto miedo. Una sociedad fuerte detrás. Quiero decir que no hay sociedad fuerte detrás y no hay capacidad de resistencia. Y entonces, esa cosa que tienen de reírse siempre las sociedades abiertas, sí, las sociedades abiertas son manipulables, pero también son resilientes. Las estructuras de cristal, una vez que se rompen, no se reparan. Si tú en Estados Unidos puedes destruir, puedes hacer que un gobierno tenga que retirar las tropas, pero volverá a poder hacer una operación y la gente apoyará. Sin embargo, en China, una vez que el gobierno pierde el control, no lo recupera. Bueno, la vieja teoría de las conquistas, ¿no? Siempre ha pasado lo mismo. Desde el tiempo del Imperio Romano. La península ibérica, la primera en conquistar y la última en dominar. ¿Por qué? Porque habían cientos de tribus, claro. Cuando se enfrentaban contra los macedonios, pues vencían al rey de Macedonia en 3 guerras y ya está, todo solucionado. Cuando se enfrentan a Cartago, vale, que les cuesta, pero una vez la han vencido, ya la han vencido. No hay guerra de guerrillas. Cuando llega Hernán Cortés a México, a lo que ahora es México, pues se encuentra con el Imperio Azteca. Es un hueso duro de roer, pero una vez vence al
al emperador azteca, ya está todo. Claro, ¿dónde tuvieron más problemas los españoles? Pues justamente en lo que ahora es Chile, con los araucanos, porque unas tribus dispersas. Esto no es que matan al jefe y todo se acabó. Y además los tipos eran aguerridos. Bueno, esto pasa siempre. Las sociedades así más compactadas y más centralizadas son más fáciles. En principio son más duras, pero como el cristal, efectivamente. El ejemplo del cristal está muy bien, porque son duras pero frágiles. Exacto, entonces es dura mientras se mantenga. Sin embargo, las sociedades más plásticas, más resilientes, pues sí, uno puede pensar, se puede. Pero me molesta esa cosa de tomarse a broma y no entender que las sociedades abiertas de verdad, son más fuertes que las sociedades monolíticas, que están bien mientras el monolito tenga los cimientos bien puestos, pero como no los tenga, o sea, en una sociedad resiliente hay bajas y subidas, hay momentos de decadencia, hay momentos que te hacen una operación y te desmontan, pero existe la capacidad de reponerse. En una sociedad monolítica, cuando el monolito se quiebra, se acabó. Se acabó, se hunde y el gobierno se lleva con ellos a toda la población. Entonces, por eso en esa doctrina de pensar que la democracia, porque le hacen una operacioncita y le hacen retirar tropas, porque un día pueden hacer una campaña y ponen a la gente en un congreso en problemas, eso está muy bien. Pero esa sociedad está aguantando incluso con una injerencia extranjera. En Rusia, si Rusia mañana le hiciéramos 2 psyops o China, o sea, mañana coges China y pones 2 imágenes de Xi Jinping besando a un oso y se acaba la sociedad china. Aquí puedes puedes distribuir imágenes todo lo grotescas y graciosas que quieras del presidente y el vicepresidente, bueno, y de Donald Trump, es que y no pasa nada, no nos hundimos. Entonces, sí, aquí somos muy manipulables y se nos puede meter, y tenemos una sociedad abierta que cualquier agente extranjero nos puede meter porquería. Pero podemos, por ejemplo, una sociedad como la española puede aguantar que el monarca sea bastante cuestionable y ha hecho lo que ha hecho y esto sigue funcionando. No nos hundimos, no está la gente diciendo, ya no creo en nada, ya me derrumbo, se derrumba la unidad del Estado. No, el Estado de España sigue aquí y todos seguimos aquí. O en un lugar como Cataluña, que hay gente súper fanática de la independencia catalana y con sus principios, y que también es una sociedad abierta. Si entre los independentistas, si Puigdemont sale mañana que es zoofílico, y que la gente va a seguir teniendo sus principios, porque las sociedades abiertas funcionan así. Igual que la gente que es pro España, porque le digas que el rey Juan Carlos mataba elefantes, no se les cae el Estado. Algunos sí, pues la mayoría no. Es importante hablar de este punto. Bueno, entonces, pero recomendamos hacia las PSYOPs. Entonces, en las PSYOPs, ¿no?, está esta cosa de que las dictaduras sí tienen más posibilidad de golpear, pero las operaciones hacia las dictaduras son para quebrarlas. Y una vez que se quiebran, no tiene como las primas, como Gaddafi. Una vez que haces una buena operación conjunta, se acabó. La mano se termina. Por poner un ejemplo. O la de Siria, que no acabó con Siria, pero acabó con una guerra civil. Porque cuando haces una operación integral. Entonces, las dictaduras tienen esa cosa de que estas operaciones suelen ser, no solo cambias la percepción, por ejemplo, en Bielorrusia, ¿qué está pasando? Que cada día hay más gente que es más pro-europea. Entonces, cuando haces la PSYOP, cuando la implementas, ya es para acabar con el tirano. Ya no es para influir en una votación, para lentamente cambiar. No, es para hundir el sistema. Bueno, y es un matiz distinto de la toma. Ahora se me viene... Yo no sé si eso es PSYOP. Pero hablando de hundir tiranos, siempre tengo porque esto la viví, no de cerca, pero ya era consciente. Cuando cayó el muro fue especialmente brutal lo de Rumanía, las imágenes de Ceausescu y su mujer siendo fusilados así, y un juicio bastante absurdo, en fin, no sé si las recuerdas esas imágenes. Uh-huh. Bueno, ahí se acabó todo, ¿eh? Eso es el final, personalmente creo que eso es el final de una PSYOP. Es decir, tú empiezas con una general contra todo el bloque del este, ¿no? Una vez que está analizado como su población, sus aspiraciones, lo que conocen, y cuando ya terminan las distintas operaciones, el teatro, pues ya la percepción de la gente ya ha cambiado y acaba en un estallido de rabia que acaba en eso. Y eso pues posiblemente fuera una operación concreta, porque toda la gente de Rumanía te dicen que saben que eso fue orquestado desde fuera. Y eso es el final, es decir, al final es una operación de entre contactos y comandos y ya acaba. Pero sí, o sea, para llegar hasta ahí hace falta toda una PSYOP que de repente se te derrumba, pasas de tener miedo al gobierno a querer colgarlo. Oye, pues no sé si hay muchas más cosas que decir y le dejamos. Hay unas sí, vamos poco a poco. Vale, por ejemplo, llevamos media horita. Para ya. Que la gente se... Vale. No te estoy cortando, ¿eh? Lo digo para... Vale. No, ya vamos a estar. Por ejemplo, cosas que hay que contar, ¿no? Por
para que veamos que esto sí tiene su punto de contar, voy a contarte muy someramente que el ejército de Estados Unidos tiene un grupo que es el USASOC, el United States Army Special Operation Command USASOC, ¿no? Que tiene dentro de sí los siguientes cuerpos. Tiene el cuarto grupo de PSYOPS, el octavo grupo de la Fuerza Aérea de PSYOPS, la 193 ala especial de PSYOPS, el Centro de Información para Operaciones Psicológicas, y en la Armada, el Departamento de Asuntos Civiles y Operaciones Psicológicas, y dentro de la Reserva Naval, la PSYOP Audiovisual Unit. Estos son todos los organismos reconocidos del ejército americano dedicados a PSYOPS, por poner un ejemplo. O sea, que le dedican presupuesto. Sí. Y dentro de un comando operacional especial, dentro de una unidad especial, con un comando único desde el 89. O sea, todas estas unidades que tienen operaciones distintas abiertas están dentro de un único comando que a su vez está sometido al Pentágono. O sea, me refiero, dentro de la doctrina de Estados Unidos, hacer estas operaciones se lleva muchísimo dinero. Y se ejecutan allá donde haya un confrontamiento o un interés estratégico de Estados Unidos. Entonces, como vemos, estas operaciones psicológicas existen. Estas operaciones se hacen, existen cuerpos reales del ejército dedicados a esto, y van desde cosas muy frugales, para a lo mejor ayudar con un acuerdo comercial, hasta cosas más serias como preparación de escenarios de guerra, derrocación de gobierno, y es un juego constante. Lo que quiero decir es que aquí siempre pensamos que esto es, hay alguien que está dominando. No, es un juego constante. Ahora, este juego constante está muy bien, pero a mí me llevó a hacer este programa dos motivos. El principal es que quería contar y hablar de esto, que existe, porque hay que marcar la línea entre el gorrito de aluminio y la realidad. O sea, el gorrito de aluminio. Pues el gorrito de aluminio es pensar que hay grupos como el octavo, ¿no? Que todo es una PSYOP. Como decía lo de Pablo Iglesias, ¿no? Y Podemos. Todo es una PSYOP. Cualquier grupo que surge, los chalecos amarillos en Francia, los chalecos amarillos en Chile, porque y eso es mucho de la trinchera política actual. Siempre pensamos, cuando salga algo contrario a nuestro movimiento, cuando salga algo favorable, pensamos que lo organizan los ciudadanos, y cuando salga algo contrario, pensamos que lo hacen los otros, que es una operación de inteligencia del enemigo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que estos grupos existen, tienen motivaciones, y estas operaciones sí existen de verdad. Y este programa me salió a hacerlo porque llevo viendo durante la cuarentena, vi muchos podcasts y muchos vídeos donde la gente se queja, los youtubers y los creadores famosos. O sea, en especial hubo uno de C de Ciencia, que fue el que me inspiró, y otro de Dross y... ay, no me sale. Y Jordi Wild, en el que hablaban de ciertas cosas de folclore conspiranoico, que fue el primer programa que hice contigo, y decían que no entendían por qué habíamos llegado aquí, ¿no? Lo que me hizo gracia es que cuando estaba escuchando el blog de C de Ciencia, de Datum Blog, de por qué estamos así, le dijo el especialista que llevó, dijo, no te confundas. Todas las tonterías son tonterías, pero existen dentro de los gobiernos existen unidades de operaciones psicológicas que intoxican a la población y que provocan estas cosas. Entonces dije, tate, esto ya lo tenía visto, lo tengo que contar, ¿no? Entonces, y luego, lo que me motivó a hacer este programa fue que sobre todo en el de Jordi Wild y Dross, estaban hablando del terraplanismo, ¿no? Decían, ¿por qué la gente piensa estas tonterías? Y claro, la gente piensa estas tonterías porque, por ejemplo, pensamos que hay ciertas asociaciones por ahí sueltas de ciertos millonarios que se juntan entre ellos y como nadie les puede pegar un bofetón que les vuelva la cara al revés, dicen que sobra población en el mundo cuando la tasa está en 2,8 en todo el mundo menos en África subsahariana, y lo que falta es falta desarrollo en esos lugares para que baje la tasa de natalidad. Entonces, como no, mira, lo que ponían los grupos de primer grado hoy se ha acabado en España un medicamento contra el coronavirus. ¿Qué ha hecho un tipo que trabaja en operaciones de baja estofa de manipulación, que es lo que provoca los efectos secundarios? Decir que que tiene efectos... ¿Por qué? Porque hay muchas veces y esto enlaza con la psicopatía y el egonarcisismo, hay muchas veces que cuando gobiernan egonarcisistas, cuando faltan existencias, cuando se implementan más políticas, lo que hacen es una operación de información o psicológica para tapar. Y te dicen que el sol es la luna para que te quedes tranquilo, ¿no? Y cuando pasan esas cosas, y es lo que comentaban estos youtubers y estos podcasters, la gente, cuando le hacen 2 o 3 que le mueven el piso, porque las personas tenemos un grupo de conocimientos científicos, un grupo de conocimiento, una base de conocimientos científicos, éticos, morales, sociales. Cuando las personas que tienen muy frágil
el piso de conocimiento se los mueves y les haces pensar que todo lo que creen es falso y les sometes a 3-4 psyops de manipulación de creencias fundamentales, revientan de tal forma que entonces, en una mezcla de necesidad de algunos de ego y otros de consuelo, se van a la opción más absurda. ¿Pero por qué han perdido el suelo? Porque de repente creían que cierto alimento era sano y no lo era. Creían en cierta institución y ya no creen. Entonces, creían en cierta estructuración de la ciencia y ya no creen. Porque para un objetivo absurdo o estratégico se lo has movido. Porque eres eres un tipo muy egomaníaco y tienes un grupo de gente muy amoral y muy detestable, los cuales te hacen los estudios y deciden que le vas a quitar y a poner las creencias a la gente. Y entonces, esas personas revientan y creen absurdidades porque no tienen los conceptos bien asentados. Y por eso hay gente que va contra las mascarillas, hay gente que cree en los Anunnakis, porque entre operación y operación de compañías y de grandes estados, a las personas con los conocimientos más frágilmente asentados se les mueve el suelo del conocimiento y se van a los puntos más extremos por falta de conocimiento y de seguridad. Resumiendo. Y quería hacer el programa por eso. Resumiendo, que algunas personas, estas operaciones de información, de alguna manera intuyen que son falsas, empiezan a ver que nada es creíble y se agarran a un clavo ardiendo, ¿no? Exacto, les provoca un efecto, les provoca, y hay artículos que lo han dicho, neurosis informativa. Claro, que te están diciendo en ruedas de prensa blanco, blanco, blanco y después en misma persona negro, negro, negro. Bueno, lo hemos visto aquí. Y no vamos a entrar en el tema del coronavirus, pero ha pasado, que han dicho lo contrario, una misma cosa y a la 2 semanas siguientes lo contrario con la misma intensidad. Con lo cual ya no sabes a qué atenerte. Pero bueno, prefiero no entrar en ese tema porque... No, por supuesto, porque aquí todos nos entienden, pero... Exacto. Entonces, este tema ha sido el más evidente, pero pasan muchas cosas. Entonces, es normal que las personas, llegado un momento, entren en neurosis informativa porque se les ha barrido psicológicamente. Entonces, estas operaciones son parte de las decisiones estratégicas. Las personas que tienen fortuna, que influyan y que tengan sus valores, pero también hay que tener responsabilidad con lo que se hace. Y cuando digo a cierta gente que no entiende por qué están saliendo grupos cada vez más pintorescos, es porque cada vez a la gente le están moviendo más el suelo y la base del conocimiento y la estructura del conocimiento que tienen. Y claro, tú imagínate que a ti te convencieran de que la Tierra no existe, de que el Sol son un grupo de enanitos saltando. O sea, se te funde te convencieran porque te hacen una operación, te conocen perfectamente y te lo hacen. La confusión que te quedaría después de que te derrumbaran los pilares de tus creencias sería monumental. Entonces ya pensarías que todo es mentira y el primero que te diera una creencia verosímil y que te hiciera sentir como que estás viendo la luz dentro de la manipulación, te aferrarías a eso corriendo. Por eso también hay gente, como hablamos en el previo, el síndrome de Colón, el síndrome de Colón, que es muy curioso, lo estoy escribiendo ahora, no existe científicamente, pero Colón hizo ahora está todo el mundo diciendo, Colón llegó a América, no importa quién llegó primero a América, descubrir no llegar el primero, es decir, vivimos un montón de personas y tenemos conocimiento común. Colón fue el primero que hizo el viaje, volvió, y lo hizo en el lugar y en el sitio para que pasara el conocimiento común. Entonces, a todos nos encanta descubrir algo que nadie más había puesto en el conocimiento común y se sabía. De hecho, el conocimiento común, por ejemplo, la microbiología, es decir, y los antibióticos. En ciertas zonas del Levante español existe una cosa que se llama pan de embarazada, que tiene efecto antibiótico y antifúngico. La gente sabía, y algunos sabría que eso tiene ese efecto, pero tuvo que llegar Pascal y decir, los gérmenes existen y se combaten con esto. Entonces, descubrir algo por intuición o por conocimiento, y si no se lo puedes decir a los demás, no sirve de nada. Entonces, dentro de las psyops y la manipulación, hay gente que tiene ganas, una vez que encima de esto que estás confundido, o que está confundido, tiene esa cosa de decir, lo que ha descubierto dentro de ese mareo mental es, yo no solo no estoy confundido, sino que estoy descubriendo a los demás lo que jamás pudieron ver. Y estoy siendo como Colón, estoy siendo como Armstrong, estoy siendo el primero que hace algo que confirma que abre un nuevo paso al conocimiento colectivo. Uh-huh. Entonces, eso es un efecto secundario negativo de estas manipulaciones de barrerle el suelo del conocimiento a la gente, porque ya la mayor parte de las personas tienen, debido a las deficiencias que hay en la educación colectiva, porque es que las personas no están bien formadas hoy en día. Están expuestas a información y sin información, están expuestas a mucha información pero no tienen formación. Recordemos que el 30% de la gente que nos rodean no tiene claro si el Sol
gira alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol. Imagínate si les mueves el suelo. O sea, pueden creer que los lagartos salen por el retrete. Bueno. Si se los dice. Bueno, o sea, pero de esas se han visto, sí. Oye, no, por eso te digo que cuando la gente dice, no sé de dónde viene, pues hay un grupo de gente que está jugando sus guerras, que está muy bien, y que hace estudios, hace análisis de metadatos, retata, y dicen, pues a partir de ahora le vamos a cambiar a este grupo específico este conocimiento. Venga, vamos a hacer... Y entonces, a la gente le dan a algunas personas le dan tal paliza mental que, como un niño pequeño que le mientes, y llega un día en que se agarra a un mueble y dice, no, y ya solo sabe que tiene que decir que no. Pues lo mismo. Pues creo que ha quedado claro. Sí. Entonces creo que hay un grupo de gente que está abusando. Decir, y también decir que esto es real y que no tiene nada que ver con los Anunnakis, con los aliens. Estos son sitios de oficinas muy grises, muy feos, con gente que trabaja muy de oficina, recopilando y picando muchos datos, y con personas que trabajan para intereses. Y que de vez en cuando hace chapuzas. También trabajando para intereses estratégicos y, como dices tú, pues a veces encima de todo meten la pata. Pero esto es real, esto pasa, y esta gente que estudia los comportamientos, de hecho, las frases fundamentales, estudio del comportamiento y cambio del comportamiento. Y eso es así. Eso es una guerra que está ocurriendo entre distintos estados y corporaciones y tiene esos efectos. Y por eso me moví a hacerlo y contarlo, porque escucho tantas veces, no sé cómo puede haber, pues mezcla conocimiento con operaciones de infoxicación masivas e indiscriminadas y te salen personas neuróticas informativas. Y aquí estamos donde estamos. Bueno, eso por eso era que ya vamos acabando. Por eso quería hacer el programa, porque creo importante contarlo, y contarlo también estructurado, y contar un programa que no fuera a decir, oh sí, porque aquella vez que Goldman Sachs bajó el oro usando rayos catódicos mientras usaba monos enanos en una operación en Tokio. No, a ese nivel tampoco. O sea, aquí hay los trillones de dólares que hay las capacidades que hay, y tampoco hay cosas que estén fuera de esto. Bueno, o sea, pues ¿vamos acabando ya? Sí, yo creo que ya es hora de ir cerrando, decir, y ya por último decir a la gente eso, que por favor, que sean conscientes de que sí estamos en guerras informativas, que contrasten y que tengan bases de conocimiento sólidas reales, porque están disponibles también. Y o sea, todos queremos contar, por ejemplo, esto es contar a los demás cosas que te he descubierto. Y también te digo una cosa, hay una cosa muy importante, por ejemplo, yo aquí hoy, ¿no? Me puedo estar equivocando porque no tengo todo el conocimiento. La base de construir conocimiento no es decir, pues cuando dijiste octavo era noveno, no es. Es coger y decir, oye, todo lo que dijiste tiene esta parte de una forma de evitar la infoxicación y la extensión de la ignorancia. Y yo esto no lo digo que sea la verdad absoluta, sino es lo que yo conozco y lo que he visto que está muy interesante y conecta. Y tengo bases que lo respaldan. Si alguien encuentra bases mayores, lo que tiene que hacer es escribir y decir, aquí no, pero para que yo pueda saber más. Y si tomamos toda esa actitud de irme ampliando la base del conocimiento, será más difícil que nos infoxiquen y será más difícil que acabemos en neurosis informativa y que acabemos sirviendo de intereses que no son los nuestros o perdiendo el rumbo y haciendo manifestaciones contra dispositivos sanitarios. Creo que es esto. Entonces creo que por eso hay que hacer el programa, y por eso pues te dije vamos, y recopilé y nos pusimos a hacerlo. No sé qué te parece. Muy bien, perfecto. Ha quedado clara la finalidad del programa y su misión, entre comillas lo de misión, y sobre todo lo último que has dicho me ha gustado mucho. A veces lo que hacemos estos programas no controlamos totalmente el tema, pero entre no saber nada y saber lo que nosotros hemos buscado, ya hay un paso enorme. Y si tú sabes más, pues dilo. A mí no estaba preparado esto, pero a mí a veces ha habido gente que me ha puesto comentarios diciendo, te has equivocado en esto, y me han mandado una enmienda que puede ser un folio escrito. Pues se lo he agradecido, porque es un tema que se me había escapado. Hombre, lo que no vale son las críticas. No te enteras de nada, eres tonto. Eso no sirve para nada. Pero un tipo que, aunque te miente la plana, pues oye, vale la pena. Yo digo, yo no soy experto, pero por lo menos levantas la liebre, y eso obliga a la gente a pensar. Y para que la gente piense, pues os digo que en cuanto publique esto, también publicaré reseñas y os pondré los links a información de todo de las películas que he dicho. También un documento que me mandó Fernando para ilustrarme de un militar español hablando de estos temas, y para que veáis vosotros y bueno, y que investigáis con esto de las PSYOPs y estas cosas, que sea un primer paso si os interesa el tema, y si no, ya con lo que sabéis ya sabéis algo por dónde van los tiros. Y yo creo que ya es el momento de despedirse, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues nada, decimos adiós a la audiencia.
Y hasta el próximo programa. Y si os ha gustado, pues poned un me gusta. Hasta pronto.